buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Los saluda Giancarlo Flores, soy director de carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Y el día de hoy les quiero dar la bienvenida una vez más a nuestra serie de webinars en distintos temas relacionados a tecnología y distintos métodos de aplicación de la ciencia en la ingeniería civil. El día de hoy nos acompaña Wilfredo Yoshimoto. Wilfredo es un amigo nuestro, es profesor asociado a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Hizo su doctorado en Ingeniería de Transporte en la Rensselaer Polytechnic Institute de Nueva York y es un investigador con bastante experiencia en temas relacionados a transporte, especialmente enfocándose en economía de transporte, modelamiento matemático de redes, logística y en investigación de operaciones. Wilfredo nos acompaña el día de hoy para compartir un poco sobre las maneras en las que debemos entender el movimiento de gente, el movimiento de tránsito, utilizando una metodología llamada Travel Demand Management, TDM. Y vamos a tratar de entender, utilizando esta metodología en la época actual, en la que estamos regresando a una época de nueva normalidad, cómo esta metodología nos va a permitir entender cómo va a ser el movimiento de vehículos, de gente y de recursos en esta nueva época. Wilfredo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la presentación es tuya. Ya, gracias Giancarlo. Voy a compartir la presentación. Ya, se ve, ¿no? Ya. Sí, perfecto, sin problemas. Ok. Ya, bueno, ante todo, gracias por la invitación a Giancarlo y a UTEC. Como decía Giancarlo, bueno, yo soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y me pidieron que diera una charla. Y bueno, dentro de tantas cosas que se puede hablar de transporte, que es un tema bastante amplio, lo que se me ocurrió que podría parecerles interesante es un poco lo que se conoce como el Travel Demand Management, y que bueno, básicamente sobre eso va a girar un poco la presentación de hoy. Y Travel Demand Management no es nada más que un tipo de política de transporte que se suele aplicar, pero que tiene un montón de teoría detrás, ¿ya? Y tiene un objetivo que es un poco contrario a lo que normalmente alguien, a lo que ustedes pueden ver como que los decisores de políticas de transporte suelen tomar, ¿ya? Bueno, ahí está un poco sobre mí, que básicamente ya lo dijo Giancarlo. Yo tengo un doctorado en Ingeniería de Transporte y soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, hace un par de semanas ya soy director del máster en Ingeniería Industrial y de Investigación de Operaciones, que es lo único nuevo respecto a todo lo que ha dicho Giancarlo. Normalmente mi especialidad es en modelamiento de redes de transporte, simulación, planeamiento. Básicamente la parte de planeamiento es la parte que me interesa, que es la parte de gestión de demanda, que es sobre lo que voy a hablar. Y recientemente estoy haciendo mucho de Intelligent Transportation Systems. Y bueno, y siempre he hecho aplicaciones de investigación de operaciones. A ver, lo primero que quiero empezar a hablar es que, y me suele pasar, porque cuando me han invitado alguna vez en Perú a dar una charla, las charlas siempre giran en cómo arreglar el tráfico de Lima. Entonces, y me suele pasar también con mis amigos, cuando me dicen, bueno, tú eres ingeniero de transporte, entonces, ¿cómo arreglas el tráfico de Lima? Entonces, yo no voy a hablar sobre cómo arreglar el tráfico de Lima, o cómo organizar la ciudad, porque eso, ni de cosas políticas, ni nada de esas cosas, ¿ya? De lo que sí voy a hablar es sobre transporte y cosas que, como fenómeno en sí, y cómo este fenómeno se está viendo afectado ahorita con el tema del COVID. ¿Qué pasaba antes y cuál ha sido el efecto que tiene esto en general en lo que es el transporte? ¿Ya? También el foco de la presentación es básicamente un tipo de estrategia que posiblemente puede ser una de las tantas que se puede comenzar a explorar en
en el manejo de la situación, de los desafíos que impone el COVID, ¿ya? Esta estrategia normalmente en Latinoamérica no la he visto muy aplicada en general, bueno, aunque en otros países, por ejemplo en Holanda, en otros sitios sí se suele manejar y hay grupos más enfocados en eso dentro de las mismas manejos de las ciudades, ¿ya? Entonces, lo que yo pienso cubrir ahora, dentro de un tiempo razonable, es hablar un poco sobre transporte antes del COVID, transporte con el COVID, ¿ya? Y luego voy a hablar un poco sobre lo que es gestión de demanda, ¿ya? Como no conozco bien la audiencia, en general, si era bastante general o no, he incluido una parte de introducción donde voy a hablar un poco sobre transporte, ¿ya? Y sobre el fenómeno general de transporte, ¿ya? Entonces voy a empezar por eso. Ok. Lo primero es que los que conocen algo de transporte saben que transporte es una demanda derivada. Y cuando me refiero a que es una demanda derivada, es que es una demanda a ver, que nadie utiliza el transporte per se, sino que el transporte es un medio para efectuar una serie de actividades. O sea, el transporte depende de las actividades que yo quiera hacer. O sea, yo me muevo, yo voy, yo viajo porque tengo que trabajar. Yo viajo porque tengo que estudiar. Yo tomo, tomo, no sé, el micro porque es el que me puede dejar cerca del sitio donde yo voy a realizar un montón de actividades. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto fundamental en transporte. ¿Sí? Entonces, el transporte no es un fin en sí mismo, sino es un fin que es un medio que lo que busca es mover relativamente, de manera eficiente personas o bienes o cosas, ya desde un sitio a otro. ¿Ya? Cuando me refiero de mover eficientemente, yo lo interpreto siempre como un tema de nivel de servicio, ¿ya? Y básicamente, cuando me refiero a un nivel de servicio, es básicamente la intersección entre la demanda y la oferta. Si ustedes proveen oferta de transporte, que es básicamente el número de buses o la frecuencia, etcétera, para cierta demanda, ustedes van a tener un nivel de servicio, ¿ya? Entonces, que puede ser malo, que puede ser alto, puede definirse de una forma dependiendo de las restricciones que tenga el sistema de transporte, ¿ya? ¿Qué puede ser este nivel de servicio? Bueno, puede ser, por ejemplo, en el caso de carga, transporte de carga, puede ser la confiabilidad, el tiempo, el precio, etcétera. En el caso de transporte de pasajeros, puede ser el tiempo, la confiabilidad, el confort, la frecuencia, etcétera. En esas intersecciones puede ser, por ejemplo, el tiempo de espera en la intersección, el tiempo de cruce en lo que son las carreteras y los caminos, por ejemplo. Los que han tomado un curso de ingeniería de transporte saben que de por sí hay algo que se llama nivel de servicio, que está relacionado con el volumen y con la velocidad, ¿ya? De hecho, si ven las tablas, hay tablas donde se definen niveles de transporte con letras A, B, C, D, E y F, que es la peor, ¿no? Entonces, primero eso, o sea, eso es la parte fundamental, ¿ya? Las variables principales dentro de un sistema de transporte son tres, que son el sistema de transporte en sí, que es básicamente la infraestructura, los vehículos y que definen todo el sistema. El segundo sistema el segundo conjunto de variables pertenece a otro sistema, que es el sistema de actividades, ¿sí? Entonces, partamos otra vez, volviendo a lo que había dicho antes, que uno se mueve para ejecutar ciertas actividades, ¿sí? Y entonces ese sistema de actividades es otra red y otro sistema aparte, que tiene vida propia, ¿ya? Que, por ejemplo, es la población, el empleo, la producción, etcétera, ¿ya? Y todo eso interacciona de una forma completamente diferente, ¿ya? Entonces, el sistema de transporte es, digamos, imagínense, veanlo como capas que se van montando, ¿ya? O sea, tenemos el sistema de actividades y el sistema de transporte. Adicionalmente tenemos el flujo, que es lo que va a unir todas estas cosas, ¿ya? Que, por ejemplo, en transporte nosotros conocemos lo que llamamos la matriz de origen-destino, ¿no es cierto? Las rutas, etcétera. Todo eso forma ya dentro de una estructura de flujos, ¿ya? Entonces, estas tres cosas, estos tres sistemas comienzan a relacionarse,
¿ya? Por ejemplo, una de las relaciones es que el flujo depende tanto de del sistema de transporte como de la actividad. Como les decía, son capas y se van conectando, ¿ya? La segunda relación es que el flujo también cambia en el largo plazo en función de las actividades, ¿ya? Por ejemplo, y del nivel de servicio. Eh, por ejemplo si las actividades, o sea, si el nivel de servicio es malo en un sistema, pues las actividades se van moviéndose de otra forma y se van partiendo, ¿correcto? Y eso, y nuevamente, y como reacción a eso, el flujo cambia, ¿correcto? O sea, en función a cuán mal es el nivel de servicio. Este, la tercera relación es que también el flujo también cambia en función al sistema, o sea, el sistema de transporte. El sistema de transporte es malo también, la sociedad también reacciona y también nuevamente el flujo comienza a cambiar, ¿correcto? Entonces, cuando alguien habla un poco de los patrones del flujo, no son flujos que se muevan de manera independiente, sino es que son producto de las relaciones de otros sistemas, de las actividades y el sistema de transporte que está sobre eso, ¿ya? Este es un ejemplo de más o menos cómo se relaciona todo esto, que lo tomé de una presentación de hace mucho tiempo que hizo mi amigo Rodrigo Garrido, que es ahora decano de la Universidad Diego Portales en Santiago, que básicamente explicaba un poco los efectos de cómo se relacionan muchas cosas en transporte, para que vean que es una cosa bastante compleja, ¿ya? Por ejemplo, eh, imagínense que tienen una ciudad donde comienza a aumentar la población, ¿correcto? Al aumento de la población lleva una mayor demanda por viviendas, por tanto los precios de los terrenos van a subir, ¿sí? Eso podría generar que la ciudad comience a expandirse y comienza a descentralizarse, comienza a crecer, ¿ya? Ahora, supongamos que tiene un sistema de transporte público que es malo, ¿ya? Dentro de toda esa ciudad, ¿ya? Entonces, ¿qué eso es lo que va a generar eso? Bueno, primero, el sistema de transporte es malo, pues lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, en muchos casos las empresas de transporte pues van a perder dinero. ¿Por qué? Porque si aumenta una población y comienza a haber, por ejemplo, un aumento de población generalizada en una ciudad, es porque esa ciudad también está produciendo más. Por tanto, hay un mejor nivel de vida de lo que había antes. ¿Correcto? Eso normalmente liga a un aumento de la motorización, o sea, aumento de autos o de movilidad. ¿Ya? ¿Y eso qué genera? Genera congestión, genera smog, ¿correcto? Y la congestión, por ejemplo, genera impacta mucho más en, lo que, en un sistema de transporte que si es ineficiente, lo hace mucho más ineficiente. ¿Correcto? Ahora, si el sistema es ineficiente, pues obviamente lo que va a ocurrir es que va a caer la clientela. ¿Sí? La gente va a tratar de no usarlo y más bien lo que va a hacer es va a preferir, en la medida de lo posible, comprar autos y entonces van a salir del sistema de transporte público, van a utilizar autos, otra vez va a aumentar la congestión, ¿ya? Y comienza a generarse este círculo vicioso, ¿ya? Pero con la disminución de la clientela, nuevamente viene el efecto en que el sistema de transporte, pues entonces se comienza a degradar y por tanto lo que ocurre es que estas empresas pues no comienzan a perder dinero y entonces para ellos lo que tratan de hacer es aumento de tarifas, y es que es un mercado no regulado, lo cual va a afectar en la disminución de la clientela, etcétera. Pero como efecto general, lo que ocurre es que cuando las empresas de transporte pierden dinero, lo que generan es que el sistema se degrada, el servicio se degrada, o sea, menos recorridos, menos frecuencia y en general, ¿no? Y la degradación del servicio, nuevamente, otra vez impacta en aumento de motorización, la gente prefiere, cuando apenas puede, comprar un auto y moverse en auto, etcétera. Entonces, fíjense que aquí es como un pequeño ejemplo o una pequeña relación de todo de lo que les estaba comentando sobre la interacción de esos tres sistemas, ¿no es cierto? Tenemos flujos, tenemos las actividades y que son básicamente las actividades, dependen de, de- de- por ejemplo, de sistemas económicos y sistemas
que llamamos uso de suelo y ese tipo de cosas, ¿ya? Y tenemos también el sistema de transporte en sí, ¿ya? Entonces, en muchos casos, esto tipo de cosas nos permite tratar de ver dónde se puede intervenir, ¿no? Por ejemplo, ahí hay unas imágenes acá que, por ejemplo, marcan acá, que son como unos cortes, como unas bombas, ¿no es cierto? Que lo que dice es, bueno, ya, ¿cómo podrías solucionar eso? Bueno, restringir buses. Si las empresas empiezan a perder dinero, pues subsidio para evitar el aumento de tarifa, ¿no? O si quieres reducir reducir la ineficiencia del transporte público, pues comienza a darles carriles exclusivos y cosas así, ¿no? Pero más que tratar de encontrar una solución a esto, pues la idea era simplemente que vean un poco cómo todo está relacionado en esos tres sistemas que había descrito antes. ¿Ya? Entonces eso como una cuestión introductoria para los que son nuevos en el tema de transporte, de manera un poco general, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasaba en transporte antes del COVID? O sea, hasta, digamos, febrero, que fue cuando me reuní con Giancarlo en UTEC este año, ¿ya? ¿Qué pasaba? Bueno, eh, les voy a mostrar un poquito algunas cosas que es en lo que normalmente nosotros los investigadores de transporte estábamos metidos, ¿ya? Como diciendo, hacia dónde íbamos en transporte, ¿ya? Entonces, este es un artículo que salió no hace mucho de Yafeng Jin, con uno de sus alumnos, donde se pusieron a revisar todos los papers de los últimos 15 años, ¿ya? Para ver hacia dónde va la tendencia, o sea, qué es lo hacia dónde estamos yendo en transporte, ¿ya? Ellos encontraron lo que llaman hot topics y cold topics, o sea, qué cosa está, hacia dónde estaba yendo, qué estaba aumentando, hacia dónde estaba yendo la investigación, y eso les va diciendo un poco hacia dónde está yendo hacia dónde está yendo el transporte en ese momento, ¿ya? Y los que llaman cold topics, que son básicamente aquellas cosas que ya están cada vez investigándose menos porque podría decirse que son temas ya casi cerrados, ¿ya? Entonces, uno de los temas que estaba casi cerrado es el tema de pavimentos, concreto, asfalto, diseño, donde ya básicamente las mejoras, según, al menos, por lo menos en el lado, desde la perspectiva de transporte, cada vez son marginales, ¿ya? O sea, el impacto es mucho menor, ¿ya? Otro tema que también estaba cayendo, por ejemplo, el tema de lo que llamamos nosotros equilibrio en transporte, que en particular, ese fue mi tema de tesis, ¿ya? Entonces, que básicamente este tema que está acá, que estaba bajando y va subiendo, que fue, que básicamente yo pasé gran parte de mi doctorado tratando de encontrar, estudiar equilibrio en redes de transporte, porque si en algún momento llegan a especializarse en transporte, pues van a ver que nosotros en lo que es asignación de tráfico buscamos lo que llamamos el equilibrio de tráfico. No en el sentido del señor Miyagi de ser equilibrio, sino básicamente para nosotros equilibrio es básicamente una medida de convergencia de métodos o cosas que permiten garantizar que uno llegue a una solución en tráfico, ¿ya? Entonces, esa área, por ejemplo, vino en caída y luego comenzó a repuntar un poquito. Yo creo que eso parte un poco con el último desarrollo de un profesor que se llama John Shipan, que comenzó a entrar, un matemático que entró a manejar algunos temas y comenzó a encontrar. De hecho, el equilibrio estático, por ejemplo, está resuelto. El equilibrio dinámico es una gran duda y ese repunte es un poco hacia eso, ¿ya? Pero digamos que esos son los temas que estaban como cayendo. Otro tema que estaba cayendo es el tema de lo que es regulación, mercado, y la parte económica de transporte, que básicamente en muchos casos, bueno, en gran parte de la investigación, hay temas que están completamente cerrados. Por ejemplo, el tema de congestion pricing, regulación y ese tipo de cosas, como que cada vez es menos atractivo porque ya hay cierto consenso en algunas cosas, ¿ya? Lo que está creciendo,
en transporte en los últimos años era básicamente cosas relacionadas con tres cosas. Uno, el comportamiento. Dos, nuevos modos de transporte, ¿ya? Principalmente lo que estaba muy de moda era bicicleta y últimamente lo que está de moda es el scooter. Bueno, hasta el año, hasta enero, el scooter, ¿ya? En enero estuve en una conferencia y ya el scooter estaba reemplazando los temas de conversación a la bicicleta. Y el otro tema es básicamente información y todo lo que es tecnología, ¿ya? Entonces, hacia eso es donde estaba apuntando. Entonces, la idea era ahora en transporte ver esas tres cosas que básicamente son los principios básicos de transporte. O sea, cuando uno estudia transporte, estudia tres cosas, de cierta forma. Transporte es física, porque es el movimiento de un flujo que básicamente por ejemplo, cada auto se comporta prácticamente como funciona un gas. ¿Ya? De hecho, los modelos de tráfico, que es el Lead Hill, los más conocidos, que es el Lead Hill, y Whitman, que son el modelo de tráfico clásico, básicamente lo hicieron físicos, que lo hicieron en los años 20 o 30 del siglo XX. Entonces, básicamente, transporte es básicamente física. También tiene un principio económico, ¿ya? Porque tiene principios económicos. De hecho, inicialmente los primeros modelos de asignación de tráfico los hicieron Beckman, el principio de, por ejemplo, de equilibrio en tráfico, es un principio que lo hicieron tres economistas, Beckman, Maguire y el otro no recuerdo el nombre, que estaban en Rand y después luego en Yale y básicamente definieron lo que llamamos el primer modelo matemático para representar el equilibrio de Wardrop, que es el equilibrio que queremos llegar en el transporte. Y lo otro es psicología, porque es comportamiento, ¿ya? Entonces, es el mismo problema que se afronta con esta mezcla de estas tres cosas, pero, por tanto, el análisis de comportamiento sigue siendo parte de lo que seguía haciéndose en transporte. La parte económica, pues, está inherente dentro de eso, física sigue, ¿ya? Pero lo nuevo dentro de esto, que era lo último que entraba, es la parte de tecnología, ¿ya? Que estaba añadiendo una dimensión más, ¿ya? Pero tampoco es como algo completamente, que va a revolucionar completamente el transporte, porque finalmente, por ejemplo, una de las cosas que se discutía, el tema era de Uber, y Uber no es más que un taxi sumado a un ride-sharing system. Por ejemplo, hay papers de los años 80 que hablaban de ride-sharing, ¿no? ¿Cierto? Que es compartir el transporte. Ahora, la tecnología lo está cambiando y toca estudiarlo nuevamente, ¿ya? Ahora, ¿por qué sigue siendo física? Porque, por ejemplo, todo el tema de vehículos autónomos todavía requiere un modelo de tráfico y un modelo de ruta. Y eso era prácticamente lo que estaba ocurriendo en transporte. Entonces, digamos que seguíamos más o menos añadiendo una dimensión más en transporte, hacia dónde se iba, básicamente a comenzar a aprovechar un poco mejor la tecnología para manejar el mismo problema de siempre, que es el de mover cosas y personas de un sitio a otro. ¿Ya? Eso es básicamente hacia donde estábamos yendo. ¿Ya? La parte que mencionaba un poco sobre los, los modos de transporte, pues lo que se estaba haciendo, como les decía, muy atractivo, era básicamente los modos no motorizados, ¿sí? Que iban hacia un nuevo, hacia implementaciones, por ejemplo, de bicicletas, de scooters, ese tipo de cosas, ¿ya? Que lo que hacen es añadir más desafíos a lo que son los sistemas de planeamiento tradicionales. Ya, los sistemas de planeamiento tradicionales normalmente, si ustedes alguna vez han visto alguno de ellos, por ejemplo, utilizan modos de transporte, usan el auto, usan el transporte público y los vehículos de transporte de carga, tres cosas, ¿ya? Son básicamente los que entran en los modelos de planificación. Ahora, dentro de esto, al comenzar a ser más usados los modos no motorizados, pues hay que comenzar a agregarlos dentro de sus sistemas.
Entonces lo que va a añadir esto es un cambio en lo que son los modelos de transporte, de planificación de transporte, que llamamos Travel Demand Management, Travel Demand Softwares, y los modelos de simulación. Por ejemplo, los modelos de simulación ahora tienen que añadir algunas de esas cosas y para comenzar a meter. ¿Ya? Y otra cosa que también se puede hacer es que el aumento tecnológico lo que ha hecho es eh, permite procesar mucho más información de lo que se podía hacer antes. O sea, que llamamos modelos de multiresolución. ¿Ya? Ahora, en eso estábamos nosotros, los que investigábamos ese tipo de cosas, jugando un poco con eso, tratando de ver qué va a pasar con los vehículos autónomos, hacer modelos para predecir los temas de lo que llamábamos el bike sharing, ese tipo de cosas. Hacia eso íbamos, ¿no es cierto? Y hacia eso estábamos, ¿no es cierto? Ahora, luego apareció esta pandemia y comenzó a añadir una cosa que no estaba pensada, que era salud, ¿ya? Que al menos en el corto o mediano plazo afecta transporte, y eso es lo que comenzado a mirar, y tiene unos efectos que son bastante catastróficos en algunos casos, ¿ya? Entonces, voy a hablar un poco sobre esto, ¿ya? Eh, Esto es, por ejemplo, la ciudad de Albany, Nueva York, ¿ya? Tomé esto, no sé si saben, pero por ejemplo, si ustedes entran a la página de Apple, en Apple pueden ver para varias ciudades cómo se están moviendo la gente, ¿ya? Incluso siempre pongo Albany porque yo vivía ahí, entonces busco las ciudades donde he vivido o algunas representativas que me gusta estar mirando y las paro mirando de cuando en cuando, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, en Albany, que es una ciudad típica gringa, ¿ya? Que es donde la gente principalmente se mueve en carro. El transporte público es por horario, porque es bien poco, muy poca gente lo usa. Están muy ligados al ingreso, pero muy poca gente usa el transporte público, ¿ya? Y donde la gente camina dentro de la ciudad, pero no es muy, eh, eh, no es muy, digamos, común el caminar grandes distancias porque, bueno, hace mucho frío ahí, ¿no? En invierno, Albany, lo que es Upstate New York, pues eh, pasa unos 5 meses bajo nieve, entonces, caminar, pues en el verano, ¿no? Entonces, lo que se puede observar allí es, por ejemplo, cómo cuando empieza la pandemia todo cae. Uf, cae como hasta un 60%. Y luego se comenzó a recuperar. Bueno, en Albany, en Estados Unidos, no hubo cuarentenas, así que progresivamente poco a poco comenzó a subir. Lo que es manejar y lo que es caminar, pues volvió casi a su normalidad, aunque ahí estoy comparando julio, que es verano, con el invierno, ¿no? O sea, aún así debería ser mucho más, ¿no? O sea, de parte de lo que es caminar y manejar. Pero digamos que volvió casi a un estado relativamente parecido. Lo que se recuperó, pero no se recuperó a la misma velocidad, es básicamente el transporte público. O sea, la gente dejó de usar el transporte público por una cuestión de salud, ¿ya? Barcelona, que es una ciudad donde la gente principalmente se mueve en transporte público, ¿ya? Que es diferente de Albany. Albany es auto, Barcelona es transporte público. Lo que ocurrió fue lo mismo, cae, luego comienza a recuperarse. Pero acá, por ejemplo, el efecto de caminar, la gente ya no sale a caminar. O sea, no hay tantos, imagino que es por el tema de que cayeron los turistas, ¿ya? Pero el transporte público no volvió a lo normal, ¿ya? Eh, Sin embargo, y los autos tampoco han vuelto a la normalidad. Entonces, digamos, el efecto en transporte es significativo, o sea, la gente se está moviendo menos y si quiere moverse, en muchos casos, el transporte público es el que está sintiendo la pegada en algunas ciudades, ¿ya? Este es lo que está pasando acá
en Chile. ¿Ya? Este es un gráfico que está trabajando, porque los datos normalmente lo está trabajando un amigo mío que es Franco Basso, que es profesor de la Católica de Valparaíso, y con Alejandro Tiranchini de la Universidad de Chile. Y bueno, básicamente estamos viendo cuál es el efecto de- del, del transporte en general. ¿Ya? Entonces, básicamente, estamos viendo que tenemos unos efectos, pues, que la caída es como un 20, un 40%. ¿Ya? Ahora, a pesar de las cuarentenas, lo que nosotros estamos observando es que, si ustedes se fijan, cae y luego se recupera, pero siempre, pero nunca vuelve al punto inicial, pero tampoco es que desaparece. Entonces, lo que nosotros hemos estado notando, y bueno, que he estado observando yo, y bueno, con Franco y otros más mirando un poco estos datos, es que, primero, la pandemia lo que está generando, lo que ha generado es una reducción en los viajes, en general en todos los mundos. Transporte público suele recuperarse menos, ¿ya? Que los autos. La gente, en la medida de lo posible, si puede moverse en auto, se va a mover. Y eso tiene una implicancia en lo que se llama auto ownership, de la gente que va a querer más autos en algún momento y que, por ejemplo, creo que alguna vez escuché en China estaban la gente comprando más autos por estas cuestiones. Pero hay algo no, que se mantiene dentro de eso, es que a pesar de la caída, hay unos viajes que son cautivos, ¿ya? Y que, por ejemplo, en estos estudios que han hecho unos profesores en Estocolmo, me parece, no recuerdo si son profesores de Estocolmo o de Chalmers, pero el estudio está hecho en Suecia, donde ellos analizan los tickets, o sea, la venta de tickets en el transporte público, o sea, en el metro. Y entonces ven que hay una caída y luego se estabiliza, o sea, básicamente estamos hablando de esta zona, ¿no? Que todo se mantiene, se estabiliza en cierto punto, ¿no? Principalmente mirando los tipos de tickets que se van comprando, pues lo que se mantienen más son los tickets que son como de más largo, o sea, los más frecuentes. No los de los turistas, que son los de pocos días, sino los de la gente que, que normalmente requiere usar el transporte público. O sea, hay gente que tiene necesariamente que no tiene no tiene más salida que de todas maneras salir a trabajar. ¿Ya? O sea, hay gente que obviamente puede ir a trabajar, puede trabajar de manera remota o lo que fuere, pero hay un porcentaje que no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, que básicamente es eso, que son gente que necesita trabajar y hay un porcentaje. Ahora, en cada país puede ser diferente. En Suecia, más o menos, ellos lo han podido medir y es un porcentaje que, 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 que no es tan significativo como en otros lados, ¿ya? Entonces, digamos, el principio de los viajes que llamamos que en inglés se llaman compulsory trips, o sea, viajes necesariamente obligatorios, que son viajes relacionados con trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Asumiendo que, por ejemplo, nosotros tenemos que hay gente que necesariamente tiene que ir a trabajar. Bueno, el primer efecto es este que ustedes pueden ver, que es que, por ejemplo, en un caso de transporte público, la capacidad se ve reducida de manera dramática, porque lo que, lo que este aspecto de salud que está influyendo en el transporte, lo que obliga es a mantener una distancia física. Entonces, si ustedes ven el gráfico de arriba, entonces la gente puede ir más apretada, ahora necesita ir espaciada, necesita tener alrededor de 1,5 metros de separación, un radio de 1,5 metros, ¿ya? Ahora, esto es básicamente un cambio dramático en la capacidad del servicio, ¿ya? Básicamente, un bus se reduce, o un tren se reduce, según los cálculos de dos personas de la Universidad de Delft, que salió hace poco, el artículo, se reduce básicamente un 80%, 70%, ¿sí? O sea, están hablando de un bus de 40 personas, pues ahora pueden ir solamente 12, ¿ya? Entonces, perdón, sí, perdón, 8 personas, ¿ya? Sí, o sea, 32 personas no pueden entrar, entonces tienen que entrar 8. Entonces, eso para mantener esa separación de 1,5 metros, ¿ya? Ahora,
¿Cómo se puede responder hacia ese cambio dramático de la provisión de capacidad? A ver, esta misma gente de Delft, Katz principalmente, lo que hicieron fue agarrar el metro de Washington para hacer el estudio y se dieron cuenta que hay formas y que hay unos casos en los cuales uno puede reestructurar la red de transporte. O sea, por ejemplo, si hay líneas que están más ocupadas que otras o líneas que requieren más, van a necesitar más vagones por otro lado, entonces se puede rediseñar todo este sistema de frecuencias de forma que se pueda cubrir, ¿ya? Obviamente esto ocurre en Washington, donde la capacidad está un poco por arriba de la demanda, ¿ya? Entonces te da holgura para hacer eso, ¿ya? Entonces, y bueno, y lo otro es que, por ejemplo, la red de metro de Washington es una red centralizada, o sea, la red le pertenece al Estado, ya a la ciudad. Y entonces ellos pueden reordenar todos sus sistemas como quieren. ¿Ya? Entonces, hay formas que se puede hacer. Y el paper es bastante interesante y bien bonito porque utiliza un modelo de los años 70 que estaba ya medio olvidado. Y sobre eso trabajan para rehacer un poco el sistema esto, rediseñando frecuencias, el tamaño por ejemplo, cuántos vagones deberían ir en cada línea, etcétera, y lo ordenan todo. Y dicen, bueno, se puede, ¿ya? Para mantener dentro de eso, dentro de la demanda de que es Washington, que se puede rehacer, ¿ya? El problema es, por ejemplo, cuando la demanda supera la oferta, ¿ya? O cuando, por ejemplo, yo no tengo, primero, no tengo la holgura, ni tampoco tengo la capacidad de poder juntar todo para poder reseñar todo, ¿ya? Si no se puede hacer eso, pues lo que ocurre es esto, ¿ya? Que es aglomeraciones, la gente tratando de pelear por el micro y toda la gente entrando a lo mismo y otra vez el sistema de, de- de contagios y todo el sistema en general colapsa, ¿ya? Ahora, eso por el lado del transporte público. Por el lado de- del transporte privado, que son básicamente los autos, ¿ya? O sea, sí, primero, eh, si la gente tiene que moverse, por ejemplo, estamos hablando solamente de lo que son los viajes compulsorios, o sea, la gente que tiene que ir a trabajar, ¿ya? Que no puede hacerlo en su casa, sino que tiene que ir a un sitio, por alguna razón, a trabajar a su lugar de trabajo. Entonces, lo que va a ocurrir es lo mismo de siempre, sino que va a ser peor, porque dado que el transporte público, primero, es más riesgoso, y si no se puede rediseñar y no se puede mejorar, pues entonces la gente va a preferir tratar de ir en auto, ¿ya? Ahora, y si hacen eso, pues la congestión va a ser peor, ¿ya? O sea, lo que va a hacer va a circular más autos, los autos van a seguir y se va a mantener. O sea, básicamente la misma congestión ahí, todo el mundo le va a echar la culpa al otro que por qué maneja el auto cuando todo el mundo es culpable de manejar el auto, ¿ya? Eh, que se pueden utilizar otros modos, claro, o sea, bicicletas, scooters, que era lo que estaba hablando, pero normalmente eh, los modos alternativos, por ejemplo las bicicletas y los scooters, requieren unas cosas que normalmente no todas las ciudades son capaces de hacerlo. Primero, requieren un montón de infraestructura. Mientras más densa sea la red para estos, mejor, para que haya motivación para utilizarlo. Y segundo, que normalmente las bicicletas y los scooters, de algunas investigaciones que se han hecho, normalmente son competencia del transporte público. De la gente que va en auto tendría que influirse demasiado en lo que ahora les voy a explicar un poco, en lo que llamamos el costo generalizado de usar el auto, para que tú cambies a un modo como la bicicleta o como un scooter. Y también lo otro es que también es un poco sistema de actividades que yo les decía. Si por ejemplo hay gente que tiene que desplazarse, no sé, pues 20 kilómetros, posiblemente no quiera utilizar la bicicleta y prefiera ir en el auto porque es muy lejos o no sé, quién sabe, por ejemplo acá en donde vivo, que es Viña del Mar, digamos, pero al costado tenemos a Valparaíso,
Valparaíso es una ciudad de cerros, entonces moverte en bicicleta en cerros es bien complicado. Entonces, hay muchas cosas que influyen en eso, entonces no siempre es tan atractivo, ¿ya? Ahora, entonces, como hasta ahorita, ¿qué es lo que he hablado? Básicamente, lo que se puede esperar y lo que creo que muchos de ustedes lo pueden notar, básicamente, allá ustedes en Lima, porque ustedes no están en cuarentena, nosotros en Viña del Paraíso estamos en cuarentena y todavía estamos restringidos. Lo que se puede esperar es básicamente en largo plazo un aumento del uso del auto, mediano a largo plazo, y aumento de congestión y posiblemente mucha reducción en el caso de transporte público de la gente que podría utilizarlo, ¿ya? A la gente que no le queda más remedio, pues va a ser bien complicado y puede haber un cierto tipo de solución si la demanda es menor que la capacidad. Si hay opciones como para rediseñar, todo eso, pero si no, el resultado es prácticamente catastrófico porque básicamente volver a una, digamos, situación previa, básicamente va a ser bastante parecido, pero con, con un efecto en salud bastante grave, ¿ya? Eh, Ahora, todo esto que he estado hablando es básicamente un efecto desde la perspectiva de la oferta, ¿ya? O sea, hasta ahorita lo que estamos hablando es provisión del efecto en la capacidad, aumento de autos, etcétera, y que requerimos aumentar infraestructura para lograr cambios a bicicletas, etcétera, ¿ya? Digamos, eso es básicamente la perspectiva de la oferta. Entonces, si recuerdan lo que yo había hecho, mostrado al inicio, que es básicamente que el nivel de servicio es la intersección entre la oferta y la demanda, ¿ya? Pues existen otras cosas que lo que uno podría tratar de hacer es influir en la demanda, ¿ya? O sea, si la capacidad se reduce, por ejemplo, en un bus, ¿ya? La única forma de mantener el nivel de servicio o elevarlo sería reducir la demanda, cortar la demanda de una manera drástica, ¿ya? Para esto, es básicamente lo que nosotros llamamos en el transporte gestión de demanda, o Travel Demand Management en inglés, que consiste en una estrategia o política de transporte donde lo que trata de hacer es influenciar en la demanda para cambiar eso, ¿sí? Ahora, hay un montón de restricciones, eso es lo que les voy a mostrar. Entonces, ahorita les voy a hablar un poco sobre la demanda, gestión de demanda, ¿ya? Entonces, algunos de los ejemplos de lo que se suele usar es, por ejemplo, telecommuting, que es teletrabajo, ¿ya? Que básicamente ustedes han visto que hay mucha gente ahorita que está haciendo teletrabajo y por tanto ya esos viajes ya no los van a hacer, o sea, ya no tienen que ir a trabajar a la oficina y por tanto se reduce la congestión en ese sentido, ¿ya? La otra alternativa es tratar de influir para que la gente cambie el modo de transporte, ¿ya? O sea, pasar del auto a otra cosa, ¿ya? O por ejemplo, pasar del bus a la bicicleta, ¿ya? Eh, la otra opción es, la otra herramienta de gestión de demanda es lo que llamamos congestion pricing, que simplemente es cobrar a la gente por circular, que eso es la solución en realidad para muchos problemas de tráfico, es cobrarle a la gente por circular su auto, ¿ya? Y eso está calculado y eso se sabe desde los años, desde principios del siglo XX, con trabajo de Knight y luego Pigou en los 60, ¿ya? En el 29, perdón, y luego Vickery con el 69. La otra y la última, hay más estrategias, ya, pero son las cuatro más conocidas. Son lo que llamamos horarios alternativos, que es, por ejemplo, horarios flexibles, horarios escalonados o días de trabajo más comprimidos. O sea, en lugar de ir a trabajar 5 días, uno trabaja 3, 4, más horas, pero trabajas, ¿ya? Ahora, todas estas estrategias de Travel Demand Management normalmente tienen unas condiciones necesarias, ¿ya? Los que han tomado alguna clase de investigación de operaciones o optimización un poquito más avanzada y han visto programación no lineal, deben recordar poco que existe algo que se conoce como condiciones necesarias, condiciones suficientes, ¿ya? Esto no es una condición suficiente, o sea, de por sí esto no llega a un óptimo, digamos, sino que todos los óptimos cumplen con esa condición. Entonces, una de las condiciones para poder implementar, que cuando se ha implementado TDM y ha funcionado, es el caso en el que los modos tienen que ser
necesariamente competitivo. O sea, si yo quiero influir por ejemplo, en cambiar un modo de transporte, el modo de transporte tiene que ser competitivo, por ejemplo. Y eso lo vemos desde la perspectiva de lo que llamamos el costo generalizado. O sea, el costo, ustedes de ir de un sitio a otro sitio en auto, comparado con el costo de irse utilizando otro modo de transporte, que podría ser, por ejemplo, como el ejemplo que tengo ahí, porque son temas que yo he trabajado, que son irte hasta un estacionamiento con tu auto, dejarlo ahí y tomar un bus a irte a otro sitio, ¿ya? O el metro, o lo que fuere. ¿Ya? O, por ejemplo, ustedes podrían decir lo mismo, o sea, ir con el auto hasta un sitio, agarrar la bicicleta y ir a otro sitio, ¿no? ¿Ok? O podría ser simplemente irte completamente en bus o completamente en bicicleta, ¿ya? Pero lo importante acá y lo relevante es la comparación entre los costos generalizados. Y los costos generalizados no son solamente costos de plata, sino tiempos de espera, tiempo que estás sentado, tiempo de viaje, tarifas, todo eso. Entonces, todo eso suma, eso se forma lo que llamamos un costo generalizado. Y cada cosa tiene un valor de tiempo. Por ejemplo, el valor del tiempo para cuando uno espera un bus es más o menos 3 o 4 veces el tiempo en el que uno está dentro de un bus. Ya, por eso hay gente que prefiere ir apretado y estar dentro del bus a esperarlo, ¿cierto? O sea, eso pasa, ¿ya? Entonces, primera condición para poder implementar esto, que si yo quiero implementar alguna de estas estrategias, por ejemplo, si quiero implementar congestion pricing, o si quiero implementar o si quiero implementar, por ejemplo, o hacer que todo el mundo utilice otro modo de transporte, pues tiene que ser competitivo. Y por eso les decía, por ejemplo, si alguien quiere promover el uso de la bicicleta, pues tiene que tener una red densa de bicicletas para poder prácticamente llegar de cualquier origen a cualquier destino, ¿ya? Ahora, todo esto requiere un montón de cosas, por ejemplo, infraestructura, inversión, reorganizar calles, etcétera, incluso subsidios, por ejemplo, por ejemplo, en los metros o los buses en la mayor parte de las ciudades reciben un subsidio, ¿ya? Que llamamos el subsidio mooring, ¿ya? Porque básicamente gira en torno al principio de mooring. Y ahora hay otro subsidio mucho más, porque, por ejemplo, imagínense el bus, si yo quiero que el bus viaje solamente con 8 personas en lugar de 40, alguien tiene que cubrir la diferencia. Si no, el microbusero no tiene ningún incentivo para no llenar el bus, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de básicamente, y hay modelos para poder determinar todo este tipo de cosas, dónde poner. Este es un paper que hice hace unos años sobre eso. La segunda condición, que a veces es un poco más crítica, es lo que llamamos que es la flexibilidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo impongo un costo imagínense que yo tarifico a todo el mundo por usar el auto para moverse dentro de Lima, ¿ya? O por ejemplo, por llegar en la hora punta, lo que yo quiero es que, por ejemplo, ponerle un precio a los que los que se mueven, no sé, entre las 8 de la mañana y 10 de la mañana para que no lleguen a esa hora, ¿ya? Si esa persona no tiene una rigidez de horario, pues eso no sirve para nada. O sea, igual la persona va a tener que asumir el costo, o de alguna forma lo va a hacer y va a tener que llegar. A eso le llamamos la flexibilidad, ¿ya? Que lo planteó este señor que se llama Emmerich en el 97, ¿ya? Y bueno, lo que yo trabajé después es que esa flexibilidad en realidad está relacionada con lo que llamamos efectos de producción, ¿ya? O sea, y que explica por qué no se da esa flexibilidad, ¿ya? Normalmente lo que ocurre es que hay un mecanismo de falla de mercado ahí, que básicamente lo que me dice es que si la gente que trabaja, no llega o sea, tiene que cumplir un horario que le impone la empresa, o sea, o su jefe, ¿ya? Entonces, si el jefe los pone por alguna razón y lo pone un horario fijo para que todo el mundo llegue, ¿ya? Y lo que va haciendo es que la gente se va tratando de adaptar hacia ese horario, ¿ya? Ahora, lo que ocurre es que todas las empresas, casi todas, plantean los mismos horarios de trabajo. Todo el mundo empieza a las 9 de la mañana. Y al plantear todos a las 9 de la mañana, todo el mundo tiene que llegar y se forma la hora punta, ¿ya? Entonces, ¿por qué se plantea eso? Bueno, principalmente porque las empresas generan una utilidad en función al trabajo de la gente, ¿ya? Y como son el agente dominante, ¿ya? Básicamente su utilidad previene lo que llamamos el costo social. O sea, hay un costo social
de, que no se calcula, que es básicamente la congestión que se está generando de todo el mundo que tiene que llegar a la misma hora, ¿ya? Pero la empresa se beneficia porque todo el mundo llega antes, llega a la hora y trabaja durante un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, eso genera, por ejemplo, que muchas de estas estrategias no se puedan implementar porque si la empresa no es consciente de esos costos sociales que se imponen, pues simplemente mira su utilidad privada, ¿ya? Que se puede cortar con un impuesto a la congestión, etcétera, pero tasado hacia la empresa, cuando normalmente lo que ocurre es que los costos de congestión se los quiere cargar a la persona que viaja, con tarifas, con aumento de tarifas, puesto gasolina, etcétera, ¿ya? Entonces, eso se puede modelar. De hecho, eso fue uno de los temas de que yo hice en mi tesis. Y, bueno, y lo que se puede hacer es que en la medida en que, por ejemplo, las empresas reciban una compensación, si es que existe ese efecto de producción, o sea, el principio es el siguiente, las empresas lo que asumen es que si es que las personas no llegan todas a la misma hora, o sea, a ver, las personas trabajan 8 horas y trabajan llegando desde cierta hora hasta cierta hora, durante todo ese tiempo producen, por efectos de interacción, etcétera, lo que fuere, ¿ya? Lo que ellos asumen, y que es básicamente eh, bastante aceptado, es que si hay una desviación respecto a eso, o sea, si hay gente que llega a otra hora a la hora que le da la gana y todo eso, lo que va a hacer es que va a haber una caída de producción, ¿ya? Y entonces lo que ocurre, básicamente lo que ocurre en esta grafiquita que está acá, que en teoría de juego se llama la batalla de los sexos. O sea, en uno gana uno, que es básicamente la empresa, por ejemplo. Si yo fijo el horario fijo y todos juntos tienen que llegar a la misma hora, la empresa tiene un más y el que pierde soy yo porque yo tengo que comerme la congestión. Pero si yo dejo más flexibilidad, pues yo soy feliz, pero la empresa pierde, porque la empresa asume que hay pérdida de esto, ¿no? Entonces, sí se puede, o sea, el efecto es, en tráfico, es que si yo lograra hacer esto, yo podría tener una tasa de llegadas más plana y por tanto reduciría la congestión. Entonces, pensamos un poco en el tema del COVID. Si yo pudiera hacer esto, pudiera dar más flexibilidad y tengo la gente que tiene que usar el transporte público no tiene que llegar todos al mismo tiempo, por tanto no todo el mundo se va a aglomerar para llegar a la misma hora, sino que se pueden repartir dentro de cierta hora y se podría manejar esa situación. El tema es que, por ejemplo, para las empresas, la mayoría de las empresas lo que asumen es que hay una pérdida por eso, o sea, el que ocurra ese escalonamiento de llegadas, lo que puede ser es un efecto en la productividad, ¿ya? Eh, entonces, ¿y por qué? Bueno, eso se le llama aglomeración, economía de aglomeración en tiempo, ¿ya? Que es parecida a la aglomeración espacial, que básicamente explica por qué se forman ciudades y ese tipo de cosas, ¿ya? Sino que en tiempo, digamos que la gente quiere que todo el mundo trabaje en ese mismo tiempo porque presume que mientras todos están en el mismo tiempo hay interacciones que generan y aumentan la productividad, ¿ya? Lo cual no siempre es cierto, ¿ya? De hecho, en un trabajo que hice con un alumno acá en Chile, no sé mucho, analizamos datos, por ejemplo, de una industria de los vendedores de autos en Santiago, y vimos que, por ejemplo, no había efectos si se daba cierta flexibilidad en horario. O sea, no hay una pérdida de productividad. Entonces, se puede hacer. Y de hecho, eh, la situación que hay ahora con el COVID y la gente haciendo teletrabajo, pues se va mostrando un poco que la interacción no necesariamente tiene que ser física, o sea, no todo el mundo tiene que llegar al mismo tiempo. Entonces, este, esto cada vez es más factible y es una opción a manejar, ¿ya? El tema, por ejemplo, es el manejo de los empleadores. O sea, básicamente, los que definen cómo uno tiene que trabajar y dónde tiene que trabajar y todo, horarios y todo esto, pues básicamente son los empleadores. Si los empleadores pues son capaces de, por ejemplo,
escalonar horarios o, por ejemplo, dar más flexibilidad, o sea, decir, no todo el mundo tiene que llegar a las 8 de la mañana, sino, digamos, llega entre las 7 y las 9 de la mañana y te vas entre tal hora y tal hora, pues para ellos tiene que partir del empleador, porque son los que definen. El empleado no lo puede definir. Entonces, por ejemplo, que es esta condición necesaria, es una condición necesaria que es negociable, o sea, es básicamente una iniciativa que podría manejarse un poco a nivel no sé, pues de entidades públicas o a nivel de grandes empresas y todo eso, siempre coordinado a través de un ente centralizado, ¿no es cierto? Pero es una alternativa porque en la medida en que se tiene un sistema de transporte con muchas limitaciones, pues lo único que queda es básicamente es influir en la demanda. Y una de las condiciones para poder influir en la demanda es la participación del sector público y privado, o sea, básicamente los empleadores, para poder reducir esa demanda de una manera significativa. ¿Ya? Y con esto ya voy cerrando un poco esto. Ah, a ver, dentro de todo, pues lo que está ocurriendo con el COVID, pues muestra un poco, lo que ha hecho con el COVID es dañar un poco lo que es la parte de la oferta de transporte, ¿ya? Eh, y lo que tenemos que hacer, y lo que, bueno, lo que hay que pensar es un poco en el manejo de modos de transporte en la medida de lo posible, ¿no? Sobre todo en sistemas donde son altamente privatizados o ese tipo de cosas, es bien complejo. Acá en Viña y Valparaíso, que es donde vivo, el sistema es bastante, es un sistema de concesiones privatizado sobre el cual nosotros no tenemos mucha inferencia, ¿ya? Por tanto, lo que acá estamos tratando de ver es un poco estas cosas de gestión de demanda, ¿ya? Que creo que es una de las pocas alternativas que uno tiene a la mano cuando uno tiene tantas restricciones en el sistema de transporte, ¿ya? Se puede partir por comenzar a identificar qué sectores pueden ser un poco más, proveer un poco más de flexibilidad y comenzar a manejar eso. No solamente ese tema de flexibilidad, sino también escalonamiento de horarios, por ejemplo, escalonar el sector público, ese tipo de cosas, de forma que se aplane la demanda, ¿no? Pero todo eso parte de comenzar a utilizar la gestión de demanda como una herramienta de planificación. O sea, no es una cosa que no haya existido, sino simplemente es algo que existe y es algo que se puede utilizar como herramienta para manejar para tratar de resolver algunas situaciones bastante complejas como esta. Ya para finalizar, ¿de qué no he hablado? No he hablado de transporte de carga, que es otro mundo completamente diferente. Y lo que estamos viendo es un aumento brutal de lo que es el reparto y ventas online, ¿ya? Hasta ahora, previo al COVID, el país que más, el país que tenía más demanda de distribución de cosas que se compraban en línea era Corea. Básicamente era 5 veces lo que ocurría en Nueva York, ¿ya? Y la discusión, por ejemplo, el año pasado, no este año, el año pasado en la conferencia más grande de transporte que se hace en Washington, era ¿qué nos va a pasar cuando lleguemos a niveles de Corea en Nueva York? Eso lo conversaba con un profesor que trabaja en Nueva York. Y ahora ya están casi a nivel de Corea. Entonces, eso implica un montón de cosas, pero también hay mucha teoría respecto a eso, sobre todo en lo que es gestión de demanda, pero de transporte de carga, ¿ya? Por ejemplo, hay cosas como las entregas nocturnas, lockers y ese tipo de cosas que se han venido hablando y se han hecho pilotos muy chiquitos, pero ahora con esta oportunidad, entre comillas, que da el COVID, pues da bastante pie como para comenzar a probar muchas cosas que teóricamente se habían hecho, pero ya sobre la carrera, ¿no?
Pero bueno, ya eso sería para otra charla, porque es un tema mucho más largo de qué hablar. Tampoco he hablado un poco sobre más detalles sobre el tema de transporte público, pero eh, quería asumir un poco dentro del tiempo que me habían dado acá. Acá son algunas referencias de las cosas que he citado y con eso les doy las gracias y creo que pasaríamos a la parte de preguntas. Wilfredo, muchas gracias por la presentación. Tenemos por acá alguna pregunta del público. Julio Osvaldo pregunta, me parece que el análisis debe considerar también cómo la demanda se ha afectado en lo que respecta a sus destinos laborales, teniendo en consideración los efectos de la desocupación, que la desocupación que se ha incrementado. En este caso, ¿no le parece actualizar la encuesta de OD, oferta-demanda? Sí, o sea, a ver, si recuerdan los primeros slides que yo mostré, y les mostraba los tres sistemas que generan toda la problemática de transporte. Uno de esos es el de actividades. Si alguno cambia, tiene que cambiarse todo. Y por tanto, la planificación del transporte gira en torno a eso. De hecho, los sistemas que se utilizan para planificar el transporte en todo el mundo, no sé en Perú, porque normalmente yo he vivido muchos años ajenos a lo que sucede en el Perú. Este, eh, no sé cuál es la situación en Perú, pero los modelos de planificación de transporte utilizan actividades. Entonces, uno planifica, por ejemplo, las frecuencias de los buses en los sistemas, o por ejemplo, define dónde van a construir una carretera, dónde van a hacer todo eso en función a un sistema de un demand planning software, ¿ya? Entonces, ese sistema utiliza abajo un sistema de actividades. Entonces, uno pone las actividades que se hacen en base a encuestas o lo que fuere, o análisis. Ahora se está usando ya datos de celulares o información más que referenciada. Y en base a eso, tú haces la planificación. Entonces, eh, yo, si ese sistema cambia, pues tiene que cambiar un poco la planificación. Ahora, normalmente ese sistema de actividades cambia como en un mediano plazo, ¿ya? O mediano largo plazo. Ahora, habría que pensar un poco si el sistema, si el efecto del COVID va a generar un cambio permanente, ¿no? Y si hay un movimiento, un cambio permanente, pues hay que hacer una replanificación de todo, ¿no? Pero, como te digo, no sé cómo es la situación en Perú, pero sí. En todo caso, sí debería haber una revisión de por lo menos la matriz de origen y destino. De hecho, nosotros acá en Viña estuvimos pensando un poco, porque yo estoy en una comisión con otros profesores acá. Nos reunimos todos los martes con la municipalidad y con el Ceremi Transporte. Y, y eso es algo que lo hemos discutido, pero lo hemos pensado a mediano plazo. O sea, ahorita no tenemos un plan a corto plazo, que es cómo hacer operativo esto sin que la gente se contagie más, mientras vamos pensando un poco otras cosas. Que ahora hay muchas más herramientas para poder actualizar la matriz de origen-destino de una manera más permanente, ¿no? Tienes información de celulares, información de ese tipo de cosas. Una pregunta de Walter Samaniego. Pregunta, Mm, ¿las estrategias TDM que se aplicaron en Chile, cuán mm. exitosas fueron? ¿Nos puede dar algunos alcances de algún caso? Gracias. Estamos en plena discusión sobre cómo podemos utilizarlas. Te puedo comentar más de las que sean. En Chile, por ejemplo, esto que estoy conversando de estas estrategias son cosas que se están discutiendo y ha sido parte de una mesa en la que la Xochitran, que es la Sociedad Chilena de Transporte, alcanzó una lista de recomendaciones al gobierno. Y sobre eso se está trabajando, ¿ya? A nivel local, nosotros en Viña lo que estamos es trabajando en la propuesta, pero como hemos empezado en la parte bien a corto plazo, estamos ahorita manejando cuestiones de infraestructura, ¿ya? Te puedo comentar un poco algunas estrategias que sí han funcionado en TDM, no por el tema de COVID, pero ya en otros lados.
por ejemplo, en Europa, en Holanda se usaba, que llamaban el Spijtminster, no sé, algo así, que era un sistema donde a la gente le daban plata por cambiar, por cambiar su hora de salida de la casa, ¿ya? Pero lo que habían hecho primero para poder hacer eso es que los empleadores te dan una flexibilidad de llegada a tu trabajo de 1 hora. O sea, si tú, tienes que, si tú puedes llegar entre las 8 y las 9 de la mañana, por ejemplo. Y eso tuvo un efecto bastante dramático. Y eso fue algo que se comenzó a usar desde fines de los 90. Otra estrategia de TDM que ha funcionado en Nueva York, por ejemplo, fue la de la entrega nocturna de carga. Y funcionó, y yo lo conozco porque mientras yo estudiaba, uno de mis profesores era quien diseñó todo el sistema para la ciudad de Nueva York. Entonces, estas estrategias van funcionando. Ahora, en el tema del COVID, acá, todavía nosotros seguimos discutiendo y estamos en conversaciones para ver cómo lo podemos aplicar. Y hemos empezado recién con las mesas a sentarnos a trabajar, porque nosotros estamos en cuarentena. En Santiago, a lo más que hemos llegado ha sido a través de la Xochitran, pues hacer las recomendaciones al gobierno. Y el gobierno con quien ha trabajado y tenemos bastante más llegada es con el Metro de Santiago, que es una empresa del Estado. O sea, es una empresa privada donde el principal accionista es el Estado y donde el director del Metro es es un profesor bastante conocido acá, muy buen amigo, mucho de Gramsci, y él ha comenzado a trabajar algunas cuestiones con eso, pero como te digo, el tema con el manejo con empresas lo hemos probado a nivel piloto, y ahorita la idea es, por ejemplo, en este caso, yo te mostraba de que no había efecto de productividad y la idea era que se dé más flexibilidad. Todavía no lo hemos llegado a implementar. Nada, todavía nada, porque estamos todavía manejándolo a nivel de municipalidad y requiere un poco de manejo de mesas y todo eso. De hecho, yo tuve un proyecto que tratamos de sacar hace como 4 años con esto, y como que no lo pescaron y ahora nos han vuelto a pedir que lo vuelva a, a conversar sobre eso para manejarlo acá en Viña. Ahora, a nivel de universidad, por lo menos acá en la sede donde yo estoy, que es la de Viña del Mar, nosotros implementamos un modelo de gestión de demanda de alguna forma, porque cambiamos el horario de entrada de la universidad, pero eso hace muchos años, o sea, cuando yo llegué en el 2012, donde había mucha congestión al momento de llegar, porque estamos junto a un colegio y el colegio empezaba 1 hora. Nosotros lo que hicimos fue corrimos 1 hora, después escalonamos el horario, movimos el horario a otro momento y evitamos la congestión. Esa es otra estrategia de gestión de demanda, ¿no? Pero fue una iniciativa privada. Normalmente el problema con estas estrategias es que en muchos casos son iniciativas privadas, y cuando en realidad tienen que ser más manejadas por el Estado. Angie Guamalí tiene varias preguntas. Voy a simplemente tomar dos de ellas que me parecen las más interesantes. ¿Cómo saber por dónde empezar en un lugar donde existen muchas carencias en infraestructura vial, como en el Perú? Y la segunda pregunta, ¿qué se debe realizar primero? ¿Una planificación de transporte o una planificación urbana? ¿O ambas deberían trabajarse en paralelo? A ver, el transporte responde a, a una serie de actividades, ¿ya? Entonces, son dos cosas que van a ir de la mano. O sea, al final, cuando tú haces una estrategia urbana y tú defines dónde van a haber centros de trabajo y todo esto, o por ejemplo, simplemente zonas comerciales y todo eso, eso lo vas a incluir dentro de tu diseño de transporte, ¿ya? Ahora, normalmente deberías empezar por la planificación urbana. Ahora, y el transporte responde a eso, ¿ya? Ahora, si no lo haces y el transporte es de una forma, lo que va a pasar es que tu ciudad se va a organizar en función a cómo esté el transporte, ¿ya? Entonces, tienes que ver cómo lo manejas. Podrías también utilizar el transporte como una forma de forzar una planificación, pero en todas maneras, en ambos casos tienes que intervenir ambas. O sea, de alguna forma, alguna de las dos vas a tener que intervenir con alguna lógica, ¿ya? ¿Qué hacer en un sitio con muchas carencias de transporte? Pues, a ver.
Parte de las razones por las que comencé a hablar un poco de gestión de demanda es porque creo que es algo que se puede hacer en la medida en que no hay un sistema de transporte, eh, eh, digamos, eficiente, y ni siquiera eficiente, sino mínimamente con un nivel de servicio mínimo, ¿no? O sea, en cierta forma, si por lo menos pudieras manejar un poco la demanda de alguna forma, podrías de alguna forma ir dando espacio para poder comenzar a invertir en otra cosa, ¿ya? Eh, si concretamente la pregunta va hacia el tema del Perú, pues, o sea, las carencias de transporte son brutales, porque para una ciudad de 9 millones de habitantes, o sea, para, por ejemplo, inferir un cambio modal y la gente pueda pasar de auto a transporte público, estás hablando de una línea de tren por cada millón de habitantes, más o menos, y una línea de tren de 20, 30 kilómetros. Y si sacas tu cuenta, 20, 30 kilómetros a 300 millones de dólares cada kilómetro, pues es una millonada de plata. Entonces, en algún momento, creo que tiene que haber un impulso de infraestructura brutal hacia eso, porque una ciudad grande principalmente se mueve a través de un medio masivo. Yo creo que el tema de bicicletas es bastante complejo, requiere una cuestión de mucha densidad de vías, y donde la geografía también tiene que ayudar, y donde además la, la, eh, la distribución urbana también tiene que participar dentro de eso, ¿sí? O sea, viajes muy largos en bicicleta son muy complicados de hacer, más en con temas de seguridad y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, no sé si te respondí tu pregunta, porque en realidad es bastante... no tengo una respuesta para eso. Creo que lo dije al inicio de la, de la, de la charla, que yo no hablo sobre cómo generar, dar una solución a un problema tan complejo que tiene demasiadas cosas metidas, pero sí me interesaba hablar un poco sobre alguna cosa que por lo menos podría ser un intento de tratar de tomar alguna decisión respecto a algo, ¿ya? En la medida, por ejemplo, acá estamos tratando de ver cómo lo hacemos y si se puede hacer o no, y tratamos de alguna forma de impulsarlo porque, por ejemplo, Viña es bastante, la situación de transporte público no es como la de Santiago, que tiene un metro y tiene un sistema un poco más formal, sino que también es bastante parecido a la de Lima. Y dado que no tenemos control sobre eso, lo que podemos manejar es un poco tratar de forzar un poco la demanda, ¿no? A ver si se puede. ¿Qué es complejo? Sí, porque finalmente si hay un grupo de gente que vive en un sector informal y todo ese tipo de cosas, posiblemente no tenga ni siquiera empleador, entonces no tiene ni siquiera con quién hablar para manejar algunas cosas. Pero bueno, acá en Chile la informalidad no es tan alta como allá, ¿no? Wilfredo, sé que tienes el tiempo Mm, corto. sí, Quisiera hacer una última pregunta, simplemente tenemos sí, dime. bastantes preguntas en la lista, pero para Ujú. cerrar, Julio Fuentes pregunta, asimismo, habría que considerar el incremento del tráfico peatonal, teniendo en consideración, al menos en el Perú, el comercio informal que se da mayormente en las calles. ¿Habría que realizar estudios de tráfico peatonal? Eh, no sé la situación en Perú cuán crítica es. Lo que sí te puedo decir es que en cierta forma yo creo que hay calles donde uno más o menos sabe por dónde circula la gente y hay que manejar ciertos estándares, ¿ya? Yo te puedo contar un poco lo que estamos haciendo acá, ¿no? Por ejemplo, las calles más comerciales que estamos viendo, por ejemplo, la calle que llamamos calle Valparaíso, que es la zona de comercio. Esa calle, lo que estamos conversando con la municipalidad, y lo que se ha propuesto es cerrarla para que la gente camine y haya más espacio. Curiosamente, la oposición viene
de los comerciantes, ¿no? Porque dice que si no vienen los autos, va a caer el negocio y ese tipo de cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, lo que estamos rediseñando es, por ejemplo, los cruces, que estamos haciendo los cruces Tokio, que no sé si los conocen, ¿no? Son los cruces como en X, para que la gente pueda cruzar, y estamos dividiendo cosas, dividiendo aceras, ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, eso se está manejando. Yo creo que hay zonas donde yo creo que básicamente se debe saber por dónde circula la gente, ¿no? Y básicamente tratar de manejar un poco algunos estándares. Sí, si no se sabe por dónde atacar, pues sí, creo que debería haber un estudio de tráfico peatonal, ¿no? Pero en general, yo creo que, que debe haber algunas zonas donde están, donde la gente, donde uno ya sabe por dónde van a circular, ¿no? Y básicamente comenzar a empezar con esas medidas, ¿no? Ahora, muchas de las cosas que nosotros hemos propuesto, o sea, todos como te digo, los profesores de transporte acá en la región, lo que hemos hecho, que nos reunimos y proponemos cosas, ha sido un montón de cierre de calles, ¿ya? Tanto para bicicletas como para cosas, e incluso pensando un poco en el transporte público también para que circule más rápido y puedan aumentar la frecuencia, ¿no? No sé si eso se está explorando allá. No sé si respondí su pregunta, pero bueno, es lo que puedo decir, porque no conozco bien la realidad, pero bueno. Sí. Yo creo que sí, Wilfredo, y una vez más, yo sé que estamos con el tiempo corto, pero agradezco muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros. Este es un tema extremadamente importante, el tema de transport planning, el planeamiento en el transporte, y en el Perú necesitamos hacer más de eso. Nos basta asomar la cabeza por la ventana para darnos cuenta de que hemos dejado de planificar el transporte en Lima, en el Perú, y estamos pagando las consecuencias. Tenemos que pensar más en eso, y hay formas profesionales de hacerlo. Y espero, sobre todo, que los estudiantes que estén con nosotros ahora y los profesionales que estén con nosotros ahora, veamos esto y trabajemos esto juntos para mejorarlo. Quizá no en los siguientes 3 o 4 años, pero quién sabe, quizá en 10, 15 o 20 años podamos tener una mejor ciudad. Muchísimas gracias, Wilfredo. Si tienes algunas últimas palabras para despedirnos de todos. No, más bien, qué ocurrencia, y gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto. No me invitan mucho en Perú, no sé por qué. La última vez que di una charla la di en la uni, y sí hay muchos profesores que me invitan a hablar y que les cuente qué estoy haciendo y explicarles cosas, mm, pero darle charla a los alumnos no he tenido muchas oportunidades. He tenido, esta es la segunda o tercera vez que hablo. Este, y, y bueno, animarlos a muchos de ustedes a que comiencen a entrar un poco al temas de transporte. Este, yo soy ingeniero industrial, yo estudié ingeniería industrial, este, y caí en transporte de casualidad, porque yo estaba haciendo mi maestría en ingeniería industrial en estadística, y de alguna forma un profesor de transporte me dijo que le interesaba que yo hiciera el doctorado con él, pero para hacer programación estocástica, y me fui para allá con él. No terminé estudiando programación estocástica, pero terminé metido más en transporte y terminé haciendo mi doctorado en transporte. No hay mucha gente, no conozco peruanos, yo conozco, sé que hay un par más, pero creo que es un área que dentro de ingeniería civil, no sé por qué no se le da mucha importancia, y se ha dado mucha importancia a infraestructura y diseño de carreteras, ese tipo de cosas, pero ojalá muchos se pudieran involucrar en este tipo de temas, porque a la larga el déficit que hay se refleja finalmente en lo que ustedes ven en las calles, ¿no? O sea, eh, yo trabajo en Chile, y en Chile hay, por cada facultad hay por lo menos 2 profesores de transporte. Entonces, eso está muy metido dentro de todos, y se conversa mucho. Tenemos hasta una sociedad donde somos un montón de gente que conversamos y podemos dar opiniones sobre esto, ¿no?
que creo que es lo que falta, un poco de opinión un poco más informada sobre esto. En la medida de lo posible, en algún otro momento, cuando gustes, dispuesto a dar otra charla en muchos temas más. Hay cosas muy interesantes que son, por ejemplo, las paradojas en transporte. En transporte, todo lo que ustedes creen que es algo que es de sentido común, el efecto es el contrario, y eso explica muchos errores que se hacen en planificación de transporte, porque se sobreentiende que hay, que hay paradojas, o sea, uno espera una cosa haciendo algo y ocurre lo contrario. La más famosa es, por ejemplo, la paradoja de Braes, que pueden googlearla, que es que si ustedes en muchos casos agregan una carretera entre otro sitio, entre dos nodos, lo que ocurre es que empeora la congestión cuando uno cree que agregando más, que agregando una carretera nueva, bajaría la congestión, al contrario, lo que ocurre es lo contrario. ¿Bien? Y lo curioso es que esta paradoja de Braes ocurre, ¿ya? Y no solamente ocurre para un tipo de red, sino ocurre en casi 70% de los casos. O sea, casi siempre ocurre eso. Entonces, explica muchas cosas que pueden ustedes ver, por ejemplo, por qué en Asia se hacen otras cosas diferentes, porque ya entendieron ese tipo de cosas que a nosotros nos falta mucho. Así que bueno, nada, solamente agradecerles y que tengan buenas noches y cuídense mucho en estas épocas de COVID. Tú también, Wilfredo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los asistentes por habernos brindado su tiempo para compartir estos temas con ustedes. Y como siempre, cerramos el webinar. Muchas gracias, Wilfredo. Y los No, invitamos a ustedes al siguiente evento que vamos a tener el 10 de septiembre, donde el doctor Pedro Rau va a conversar sobre infraestructura natural para la regulación hídrica. Muchísimas gracias a todos. Cerramos el evento por el día de hoy. Gracias, Wilfredo. Hasta luego. cuídense.